Un, dos, tres. Pero señores, lo pegada que está por ti, yo me imagino que la herencia de Eladio Romero Santos está picando bien estos días, Sergio. Yo pierdo la vida. Mi papá era artista, no era negociante. Si hubiera sido comerciante, se queda con todo. Por ti, eso entonces él se lo cede en la negociación a José Luis. ¿Y no le toca nada a ustedes de eso? Pero papá me dijo a mí una vez, yo escuché ese voy para allá, pero yo no le di tanta mente porque yo no sabía que eso iba a ser un escándalo así. Bueno, mira, en octubre del 2000, mi papá comienza a sentirse un dolor. Él decía que era un dolor intercostal, un dolor aquí. En esa última fiesta se desplomó. No la pudo terminar. Señores, estoy feliz, estoy en mis aguas. Voy a hablar de bachata con una herencia, un legado de los cimientos de este ritmo que ha conquistado el corazón del mundo. Vamos a conversar con el hijo de Eladio Romero Santos, quien se nos fue ya en el 2001, pero aquí está Sergio Romero para contar toda la historia de este bachatero, el primero en tener éxitos con el merengue de guitarra y canciones que han conquistado el corazón de los jóvenes en este tiempo de pospandemia, como Por Ti. Gracias por estar aquí. Gracias, un placer para nosotros estar aquí y contar algo de lo que pasó con Eladio Romero Santos en esos tiempos. La verdad es que yo descubrí, si yo la escuché antes, de verdad que no me acuerdo, pero descubrí en estos días esta canción Por Ti y luego buscando, pues sí ya me acordé del hombre de Se me ha perdido una muñeca, la mujer policía, que para aquellos tiempos yo pequeña en San Juan y que hay gente que siempre escucha esta música, un saludo para mi tío Paco, pero señores, lo pegada que está Por Ti, yo me imagino que la herencia de Eladio Romero Santos está picando bien estos días, Sergio. Ya lo sabe. ¿Qué está pasando con la bachata vieja, iniciando por ahí? Y si tú lo has sentido con el grupo que tú manejas, la herencia de tu padre, Eladio Romero Santos, que hay tanta gente joven escuchando bachata, bachata vieja. Sí, nosotros tenemos la particularidad que mi papá, en esos tiempos, la gente era joven, en esos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que una cadena, los padres, los abuelos comienzan a darle el primer bailecito al nieto, a la nieta, con esa música. Y gracias a Dios, nosotros siempre hemos tenido una fiesta de 500, 600 personas, seguro hay 300 jóvenes. O sea, bailando la muñeca. Y yo a veces le digo, ¿y cómo tú estás bailando la muñeca y tú no eres de ese tiempo? No, porque mi abuelo me enseñó, o mi papá me enseñó. O sea que tenemos esa ventaja de que ellos, mediante su abuelo, al papá, a la abuela, comenzaron a bailar merengue con guitarra. Señores, porque ese merenguito es bueno. Se me ha perdido una muñeca. Sí. Por ahí, por la ciudad. ¿Y de quién es eso? Se me ha perdido una muñeca. Por ahí, por la ciudad. Eso tiene una historia. Primeramente, mi papá graba El Batidor Pelao. Le hace la segunda guitarra a Edilio Paredes. Porque mi papá llegó aquí en 1966 a la capital. Entonces él se unió a Edilio, Ramón Cordero, Cuco Baloy, a esa gente que estaban, la Ñoñaíto, a Calderón, y se metió en el medio de ese grupo, porque era como un clan que tenían ellos. Era tan así que muchos de ellos iban a casa, dormían por 3 o 4 días. ¿Tu papá era músico antes de venir a la capital? Sí. Mi papá, el pleito de mi papá con mi abuelo fue ese, que mi abuelo era terrateniente y no quería que mi papá fuera músico. ¿Y de dónde tú crees, si ustedes alguna vez lo discutieron, que vino su amor por la música y por qué él entra en bachata? Porque sabemos que los inicios de la bachata no fueron fáciles. Sí. ¿Cómo él se conecta con la música? No, la sangre la tiene, porque mi abuelo le gustaba tocar acordeón. Pero así, no era de profesional. Profesional, no así, de hobby. Entonces él
se sentía la gente, en ese tiempo se usaban los tríos. Allá había un trío de un señor, le decían Juan Cesario, y él lo escuchaba. Llegó un momento que Juan Cesario lo puso ahí a tocar la maraca en el trío. Él todavía no sabía tocar guitarra. Entonces, él viendo a Juan Cesario, aprendió a tocar guitarra. Entonces llegó un tiempo que era Juan Cesario que le tocaba la maraca a él. Wow. ¿Y lo de cantante cuándo le sale? Porque primero entró como músico en el trío, él hacía coro. Él entonces ahí, cuando él tocaba la maraca, también hacía coro con el trío. Entonces, después él comenzó cuando ya él hace su trío, porque después hizo su trío, él llamaba Trío San Francisco. Entonces, 2 guitarras, maraca, y él cantaba. Entonces, vamos a convenir, Sergio, que si lo primero que hace Eladio Romero Santos es un trío, él empezó haciendo bolero. Porque Sí. Por ti es como un bolero bachata, Sí, ¿verdad? Eso era un bolero bachata. Mi papá, después porque él ganó un festival en San Francisco. Él ganó un festival, un tercer lugar, Festival de la Voz. Lo llevó escondido una madrastra de él. Porque mi abuelo no creía en eso. Mi abuelo era trabajar la tierra y ya. Entonces, cuando mi abuelo lo escuchó, pues lo transmitía en La Voz de Progreso, allá de San Francisco, él lo escuchó cantando, mi abuelo dijo, oye, ese chivito es alto de jobo, mira qué es lo que le gusta. Y ahí tuvieron los problemas, ahí papá, ya tú sabes, se armó la guerra. Y entonces ahí él decide continuar, después gana el tercer lugar, decide continuar. Entonces ahí hace su trío San Francisco. Entonces ahí un primo que tocaba la maraca, un señor que le llamaban Tite, le decían Tite, tocaba la segunda y en la primera y cantaba. Entonces ahí forma el trío. Entonces en esos tiempos, lo que se usaba en esos tríos, de esos tiempos, y él seguía esa línea cantando. Hasta que entonces después, con el tiempo, forma un cuarteto, que ya ahí es cuando comienza a hacer merengue. O sea, que después del trío, el paso natural es al merengue de guitarra que conocemos. Sí, él entonces lo buscaban para hacer serenata, para animar fiestecitas de familia. Y una pregunta, Sergio, no sé si tú tendrías la respuesta, ¿verdad? Ajá. ¿De dónde sale esto de hacer merengue de guitarra? ¿Quién hacía merengue de guitarra anteriormente? Y yo ando buscando quién es el pionero del merengue de guitarra. Ahora, mi papá hacía esos merengue, pero lo hacía en fiestas, no lo había grabado. Pero entonces Dilio Paredes graba, dice que va a grabar un merengue, y mi papá, como siempre se unía a ellos, venía desde los lunes, él estaba para acá, dice, está bien, y comenzaron a ensayarlo entre ellos. Mi papá en ese merengue toca la segunda, en El merengue batidor original, pelado. El batidor pelado. ¿Y de qué se trata el batidor pelado? En el batidor, en el batidor, en el batidor. Eso es una canción que habla como que dormía el batidor pelado, algo así. La cama. Sí, Ya, exactamente. ya, el batidor ya. era la base de la cama, ¿vale? Sí. Ese un batidor. Entonces, Dilio graba ese merengue, pero mi papá hacía la muñeca siempre en fiesta. O sea, cuando él tenía el cuarteto. Que la muñeca, usted no me ha dicho que eso tiene una historia, me la va a hacer ahora. Sí. Es original, es una canción Sí, de autor. Sí, eso es una canción le escribió un señor de familia de los Blandinos. En ese tiempo los Blandinos eran los únicos que tenían el estudio de grabación aquí, en la calle Polvorín, por el Conde. Se llamaba Estudio Salón Mozart, que ahí era que grababa todo el mundo, a un solo canal, todos juntos, era ahí. Y entonces doña Tala, que era la dueña, era muy amiga de papá. Entonces mi papá le dice a ella que quiere grabar un merengue. Entonces ella le dice, pero tiene ese merengue que lo escribió ese familiar de ella, y se lo da papá. Entonces de ahí salen muchísimas cosas, porque entonces de ahí sale que ella le dice a papá, vamos a grabar un LP, o sea, que ese tiempo era LP, nada más de merengue de guitarra.
Y era popular el merengue de guitarra. ¿Por qué hacer un LP de merengue de guitarra? Para variar. Ella entendió, tú ves, porque ella estaba en el negocio. Y era también más simple, no tenía tanta orquestación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ella le dijo, después que escuchó La Muñeca, como que ella le dijo, Eladio, vamos a hacer el EP de Eso merengue quedó con guitarra. bueno, Sergio. Sí. Entonces graba el primer LP de merengue con guitarra. Es La Muñeca, así mismo se llama. ¿Y qué contenía? Pero antes de lo que contenía, Sí. nunca le explicaron qué muñeca fue que se le perdió. ¿De qué era que estaban hablando ahí? No. Así yo pensando, ¿eh? No. Se me ha perdido una muñeca. No, me imagino que eso era alguien lo inspiró a él. Alguien lo inspiró a él. Escríbanme, todo el que esté en sintonía en Al Tanto TV, suscríbase, dele like, ponga la campanita y escríbanos. Escuchen la canción cuando terminen esta entrevista. Se me ha perdido una muñeca. Y escríbanme a qué muñeca ustedes creen que se refería. ¿Qué tipo de tienda era que tenía muñecas? Seguimos aquí. La Mujer Policía, Pero, ¿está en ese LP? No, después de eso. Porque ese LP nomás fue de merengue. ¿Y qué se pegó aparte de la Adiós, muñeca? mira, ahí está La Muñeca. Está Cumandé. Yo no sabía que tú bailabas. Yo no sabía. Entonces, porque mi papá lo que hizo fue que cogió de esos merengues de orquesta de aquellos tiempos, ¿no? Orquestado, de los tiempos de la Santa Cecilia, ¿cómo se llamaba la otra orquesta? De esa orquesta famosa, Luis Alberti, esa cosa. Él cogió y entonces le hizo un cover a esas canciones, pero a cuerda, a merengue de Entiendo. cuerda. ¿En qué año fue eso? 1972. 1972. Sí. O sea que por ti es antes que eso. Sí, por ti en 1971. ¿Y dónde él graba por ti una de mis canciones favoritas, de la más pegada del momento? Por ti, yo perdo la vida. Ahora mira, mi papá comienza a grabar bachata en 1966. Viene aquí a la capital, graba su primera bachata que se llama Tomando en tu Mesa. Era bachata bolero, no era bachata. Entonces él, después de Tomando en tu Mesa, sigue grabando. Eso fue en el 66. En el 71, entonces graba Por Ti. Esa canción se la da a un señor que él le grabó como 10 o 12 canciones, tiene de él, que se llama Félix Peguero, de allá de Cenoví. Hermosa. Pero todas son iguales, es la misma línea. Yo Ese digo hombre que da yo la digo- vida por esa rubia. Dios mío, un saludo al hippie. Ahí tiene una que se llama Tú tienes la culpa, amarte no es delito. Tú eres quien tiene la culpa de todo lo que me pase. Tiene como 10 o 12 canciones de él y todas son por la misma trayectoria. ¿Y se pegó instantáneamente por ti? Sí, Por Ti no fue como La Muñeca, porque La Muñeca... Acabó con todo. Papá dice que La Muñeca era la mamá de él. Pero Por Ti comenzó ya papá a despegar, ya se oía, tú sabes, en ese tiempo, el que se escuchaba en los tarantines de la Duarte, de la avenida Duarte, era que estaba pegado. Y no, aunque no tenía emisora, porque mi papá nunca grabó con guarachita. O sea que todo esto que estamos hablando no está comprometido con ninguna disquera. Eso fue hasta el LP de La Mujer Policía, fue a Costilla Record. Y nunca le vendió después los derechos a nadie. Después entonces conoció a José Luis Record y entonces le dio del LP de La Mujer Policía en adelante, comenzó a hacer negocios con José Luis Record hasta que el día que él murió. O sea que los royalties de por ti, que yo misma las reproduzco 3 y 4 veces los domingos, Sí. y de La Muñeca, esos royalties va a la familia de Eladio Romero Santos. No. Por Ti, eso entonces él se lo cede en la negociación a José Luis. También, a José Luis Record. O sea, él hizo prácticamente un paquete y se lo vendió a José Luis Record. Porque mi papá era artista, él no era negociante. Si hubiera sido comerciante, se queda con todo. Entonces tú sabes que en esos tiempos todavía no existía eso de registraciones. Cuando comenzó a hacer las cosas registradas, entonces ya José Luis tenía todo. ¿Y no le toca nada a ustedes de eso? Nosotros jugamos el Gacedón solamente por el derecho de artista de papá. Pero las composiciones de papá ¿Pero cómo va a ser? Eso hay que revisarlo, Sergio. hay que revisarlo. Lo hemos Sobre revisado. todo porque en el año que se hizo, a menos que José Luis presente un contrato, Ese fue el además problema. que creo, yo no sé mucho de derecho de autor,
que hay como una parte que siempre es dueño tanto el autor como el productor, ¿no? El problema de que papá le vendía bajo contrato 10 canciones, esta y esta. Él iba a la registrar. Y él no escribía. Y él no nada más- solamente él, porque mi papá también, lo que grababa aquí no era lo mismo que grababa para Estados Unidos. En Estados Unidos era para el sello Almendra Record, que fue la gente que lo llevaron por primera vez a Nueva York. Porque mi papá, hablamos de la muñeca aquí, pero en ese mismo le está un merengue que se llama La muerte de mi hermano, que eso fue un escándalo en Estados Unidos en 1976. Fue un escándalo tan tal que, para decirte que hasta Rafael Solano lo grabó en orquesta. La muerte de mi hermano. Y era un merengue de guitarra. De guitarra. ¿Y de quién es autoría La muerte de mi hermano? La muerte de mi hermano, eso es también De Félix. No, es una adaptación también de orquestal que él le hizo a La muerte de mi hermano. Entonces, La muerte de mi hermano en el 76, él pasa lo mismo que aquí con La muñeca. Allá mi papá, grupo grande, cuando llegó papá a Nueva York, esa orquesta grande que estaban pegadas aquí en esos tiempos y allá en Nueva York, mi papá los pagaba. Si había muerto Emilio, la gente decía, si había muerto Emilio, la gente... Porque la gente era loca con la muñeca, con La muerte de mi hermano. Y todavía, La muerte de mi hermano en Nueva York es el número 1. ¿Cuándo empieza a viajar Eladio Romero Santos? 1976. Ah, pero viajó temprano. El único grupo que viaja completo, porque antes habían viajado Luis Segura, Paniagua, pero solo, ellos con pista. Y mi papá va con el grupo completo. Cuando vienen a contratarlo aquí, fueron a Cenoví. Le dijo a ellos, yo voy si es con el grupo completo, solo no voy. Ustedes son de Cenoví, tu padre nació en Cenoví, San Francisco de Sí, Macorís. nació y murió allá. ¿Ustedes tenían influencia de bolero? ¿Por qué vía? ¿Y tenían influencia de merengue, de cuerda, que no sé cuál sería la referencia porque no me queda claro? ¿Quién antes que Eladio Romero Santos y Edilio Paredes hizo merengue de guitarra? O sea, quiero entender la influencia musical de él. Bueno, mira, nosotros, el bolero de cuerda, como le decía, él era seguidor, porque él le gustaba mucho a José Antonio Salamán, un puertorriqueño, que tocaba bolero de cuerda. Y él decían que se parecía mucho a él. O sea, su mención para él, cantar bolero, fue Salamán, José Antonio Salamán. Entonces, ¿Y de cuerda? Aparte del batidor pelado, ¿tenemos una referencia? Del merengue, me imagino que él pensó, ya que estaban tocando bolero, pensó en hacer merengue, porque él hacía muchas fiestecitas y él hacía mucho merengue de eso, pero nada más en fiesta, no lo había grabado. Tenemos que volver a traer a don Edilio Paredes, el maestro, para que nos diga dónde él tuvo esa idea de hacer el batidor pelado a guitarra. Exacto. ¿Verdad? Él es que me puede responder Exacto, eso. sí, él. Si estamos hablando de que tomando en tu mesa Sí. es del 66, Sí. ¿quién había grabado Bolero Bachata o la bachata inicial antes que él? No, todo eso ya había grabado ya Calderón. Calderón, ella había grabado Bernardo Ortiz, Luis Segura, o sea, toda esa gente, porque cuando mi papá llega aquí ya estaban todos aquí. Él se encuentra con ellos. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Usted sabe cómo No, se conoció? ellos eran como una familia, principalmente Edilio, Ramón Cordero, Oscar Olmo, Augusto Santos, Víctor Esteve. Víctor Esteve hasta una canción le escribió a papá, que le llaman La Verdad. La que dice, ¿qué hace el niño cuando viene al mundo? Eso Víctor Esteve se lo escribió y se lo llevó allá a casa, en Cenoví, a papá. La Verdad. Que también después Paniagua lo grabó, después lo grabó José Luis Record, ¿no? Él lo puso a grabar todo lo de esa misma canción. Lo grabó también El Cieguito, Teodoro. Entonces ellos eran como una cofradía. Ellos se iban para allá los fines de semana, papá le buscaba fiesta a ellos juntos. Cuando iban a contratar para papá le decía también, mira, yo tengo este muchacho. Y ellos son, cuando usted dice a ellos juntos, ¿cuáles son ellos? Los que iban en fiesta en grupo. Adiós, Edilio, mucho fue, la misma Aridia Ventura, fue mucho a casa, que tenía espectáculo con papá. ¿La Ramón sufrida Cordero, era Aridia? Sí. No, la sufrida era Mélida. Mélida. Aridia, sí. Porque después mi papá le grabó a Aridia Ventura.
El sello de mi papá era San Francisco Record. Y papá entonces le grabó 2 sencillos, lado A y lado B, le grabó Ari de Aventura. ¿Cómo fue la experiencia, ya que usted lo menciona, de las bachateras, lo que usted se acuerda? Porque si la bachata era difícil para los hombres, que usted me contará cómo era el trato social de su papá, si él también tenía que esconderse. Dice Blas Durán que cuando él iba enamorado a una casa, él decía que él era merenguero para que lo acepten, porque como bachatero no lo aceptaban. Esta 2 preguntas: ¿cómo las mujeres irrumpieron en la bachata y cómo era su papá socialmente aceptado o rechazado? Bueno, mira, hay una tía mía que es bachatera, Leonida Alejo. Era hermana de mi papá, hermana de padre. Y ¿Qué trae la Leonida Alejo? Leonida Alejo graba después de mi papá. Después que papá vino aquí entonces, él decide acompañarla con el grupo de él y le graban 2 sencillos. Uno que le llaman Mamita y otro que se llama Será porque soy pobre. Entonces, él le graba esas 2 primeras canciones a Leonida. Después entonces le sigue grabando Edilio Paredes con el requinto a ella. Entonces ella, después de eso, también allá iba una señora de San Francisco, le llamaban Álida Liranzo, también que iba en el grupo de papá, o sea, cuando iban a hacer presentaciones, que usaba mucho eso en los clubes y en las cosas. Pero era como, mi pregunta es, ¿era fácil o era muy difícil para las mujeres cantar bachata o la aceptaban? O sea, el ambiente de bachata era un ambiente bien de cabaret, era un ambiente... Exacto, pasaban. Porque yo recuerdo que cuando ellos iban a espectáculos junto a los hombres, era como un especial guest, o sea, eran como una presentación, para darla a conocer. Pasaban. Ok. Entonces, ¿qué pasa con papá? Mi papá, por ejemplo, cuando cambia a merengue, de por ti pasa a la muñeca, y ahí viene el LP completo de la muñeca, La muerte de mi hermano, con Mandé, y una mangolina que él hizo una especie de mezcla, Baitolina, Don Amado y Guayacanal. Era muy prolífico. Esas tres mangolinas que habían, él hizo un mix. Anoche se casó Baitolina, anoche se casó Baitolina. De Baitolina, pero le llamó Baitolina, pero es un mix de mangolina de esos tiempos. Y esa es la única que no es merengue, que es mangolina. Entonces, cuando él hace el cambio ya de merengue, eso lo ayuda muchísimo, porque entonces ya ahí no lo ven como bachatero. Ahí lo comienzan a buscar los clubes, ahí lo comienzan ya a meter en fiestas de los típicos para el Cibao. Por ejemplo, para la línea, todavía al día de hoy el grupo para la línea es que toca más El grupo que estamos hablando es La Herencia de Eladio Romero Santos, así se llama, que están activos y que usted lo puede buscar en las redes sociales, La ¿verdad? Herencia de Eladio Romero Santos. La Herencia de Eladio Romero Santos. Vamos a titular el teléfono ahí, Erin. Sí. Entonces, la línea, ¿cómo compite ese merengue de guitarra para la época en la línea? Porque sabemos que los cibaeños con su acordeón no comen cuento. Esa fue la diferencia. A escuchar las 3 muchachas, que era típico, a merengue con guitarra y al estilo de papá, esa fue la diferencia. A escuchar una muñeca que de que arrancaba era todo el mundo para la pista, ahí fue que vino el crossover de él. Entonces lo metían junto a Fefita, junto a Tatico, junto a todos esos tipos, al Cieguito. Hizo mucho dinero Eladio Romero Santos. Papá hizo dinero, pero tuvo 7 hijos, que lo hizo 7 profesionales. Y no te digo que gracias a Dios nos dio buena educación a nosotros, los 7 hijos. Su casa, gracias a Dios para su muerte no hubo que llamar a nadie, él se pagó todo. Y no, él nos dijo, no le voy a dejar dinero, pero estudien. No quiso nunca que nadie le pusiera la mano a la guitarra, que cantara. Honró al papá. Sí, porque él dijo que en ese tiempo era la profesión que dejaba, y era verdad. Un bachatero, ¿cómo lo veían? Se reflejaba en él. Y él era de los que más beneficiado era, porque te digo, mi papá competía. Porque se disfrazó de merenguero. Exacto, se disfrazó de merenguero.
Entonces mi papá, donde estaban, lo típico estaba ahí, donde estaba una orquesta estaba ahí. Por ejemplo, papá aquí en la capital tocó en el Caribeño, que tocaba una mala orquesta en ese tiempo. Mi papá tocó en el Club de Mayoristas aquí en la capital, en discoteca donde iban de la avenida San Vicente, La Torre, Fuego Fuego, toda esa discoteca, papá tocaba ahí. Ningún bachatero tocaba ahí en esos tiempos. Según lo que usted se acuerda, Sergio, ¿por qué denigraban a los bachateros? ¿Y qué decía don Eladio Romero Santos, que se agarró del merengue de cuerdas para pasar socialmente? ¿Qué se hablaba en casa de por qué los bachateros eran vistos así? Bueno, tú sabes qué pasó con los bachateros, que comenzaron a cantar canciones que la gente no, o sea, la gente de media clase no llegaba, ya canciones a veces con doble sentido, ¿entiendes? Pero eso fue de Bladurán para no, acá. Antes de eso también había un bachata de doble sentido, o sea, con su picardía. Entonces, mucha gente veía que... era sí, una bachata roja. Exacto. Por eso es que cuando Juan Luis le pone bachata rosa, pasa lo que sucede. Exacto, era un bachata, había muchos bachateros que... Fuerte. Amaril y échame agua, el bombillito. Pero sin duda que el peor fue Blas Durán cuando hablamos de doble ya sentido. Entonces ya Blas Durán, porque Blas Durán también era del grupo de papá también. Un total para sí, qué. Ya Blas Durán era del grupo de papá, pero en el tiempo de bachata, en esos tiempos. Porque Blas Durán, ahí yo iba, a veces cuando vamos lejos, yo pongo canciones de papá en el minibús. Y hay un merengue que Blas Durán, dos merengues que Blas Durán le hace coro a papá. ¿Tú ves? Porque ellos eran todos juntos. Esa gente eran una cofradía. ¿Y cuáles son esos? Uno que le llaman Ni pie ni pisá y otro le llaman Por dónde comienza el amor. Podemos decir que una influencia para Blas Durán contundente, que hizo mucho merengue de bachata, aunque él se fue por el doble sentido, full, fue Eladio Romero Santos. Sí, porque papá estaba primero que todos ellos. Papá fue primero que todos ellos. Entonces ellos ven la influencia, porque mi papá venía aquí, por ejemplo, los mayoristas, lo contrataba el club de mayoristas, ¿no? A mi papá. Y eran 1,200 personas. Porque en ese tiempo no querían saber, pero entonces iban a las fiestas de papá lleno así. El Anthony Santos de la época. Exacto. ¿Y cuánto le pagaban? Más Más o menos. Mi papá en ese tiempo cobraba 5,000, 8,000, depende. Que estaba bien. Sí. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 80, 5,000 pesos. Una fortuna. Por ejemplo, Barceló, mi papá le daba 5,000 pesos. Mensual. Para que fuera exclusivo, mensual. En vez a Johnny Ventura, eso a orquesta le daba 25, 30,000, que era un dineral. O sea, Eladio Romero Santos fue exclusivo De Barceló. de Barceló, cuando Barceló solamente contrataba Orquesta. merengueros. El único bachatero que firmó con Barceló, Eladio Romero Santos. Eso todos los jueves salía el itinerario de media página, del mes completo. 30, 25 baila al mes. ¿Y quién se encargaba de esos negocios? ¿Eso fue porque él estaba muy pegado o había alguien en el entorno que amarraba ese negocio? Sí, que ellos vieron que papá en el Cibao era duro. Mi papá en el Cibao no había competencia. Y mi papá tocaba lunes, martes, miércoles, era todos los días. Entonces, los representantes del Cibao, allá en Santiago, fueron a mi casa a hacerle contrato. Entonces vinimos aquí, yo fui con él, porque yo estaba aquí ya estudiando. Fui con él y firmamos allá junto a Juliancito Barceló, el hijo de Barceló. Y ahí... ¿Y cuánto tiempo duró esa firma? Adiós, hasta que dejaron de firmar la orquesta. Hasta dejaron de firmar la orquesta. Ya cuando ellos dejaron de patrocinar, se desvaneció todo. Pero mi papá fue exclusivo. Mi papá hacía ya, cuando se terminaba cada C, hacía instrumentalmente el coso de Barceló para descansar, porque eso también estaba en el contrato estipulado. Wow. Entonces, a él ser así, mi papá ser así, llegó a donde no llegaba ningún bachatero de eso, que nunca llegaron. Ellos llegan después de Blas Durán para acá, entonces sí, comienzan a llegar.
porque podríamos decir que Eladio Romero Santos es una de las primeras piedras para construir este monumento a la bachata, nuestra segunda bandera musical reconocida por la UNESCO. ¿Ustedes se sienten como familia que Eladio Romero Santos fue reconocido en vida por la crónica, por ejemplo, por los periodistas de la época? ¿Cómo fue el tratamiento con él? No, nunca. Y sabían lo que había, ellos sabían que papá en el Cibao era único, iban al club de mayorita, porque yo solo vi, oíste, ellos iban a ver y decían, ¿y cómo es esto? O sea, meter 1.200 personas al club mayorita en ese tiempo aquí, en la 27, ahí. Ellos decían, pero ¿cómo es esto? Y yo veía a los periodistas, lo mismo que hablaban en ese tiempo, yo lo veía que nada más quedaban observando. Y bailando. Y bailando, y nunca lo reconocieron. Wow. Nunca, hasta el día de hoy. Pero el público todavía hasta el día de hoy reconoce a mi papá y eso es lo importante. Bueno, y precisamente por eso estamos haciendo este trabajo, documentando la historia de la bachata, y yo he tenido ese redescubrir ya en conciencia adulta de Eladio Romero Santos con los merengues de guitarra, pero también con su bachata bolero, como esta canción Por Ti, Señores Busquen, que me encanta. ¿Cuántas producciones grabó su papá? Ya usted me dijo que al principio algunas fueron a Costilla Records, ya después Sí. con disquera. ¿De Sí. cuántas producciones estamos hablando? Estamos hablando de muchas. Estamos hablando, porque el problema era que él grababa aquí una cosa y para Nueva York otra. Porque habían canciones que no sonaban aquí, pero en Nueva York sí. Con la casa de Cara Almendra. Estamos hablando de 14 producciones, según tengo en mis notas. 14. Fue mucho. Sí, 14, 15 producciones por ahí. Y eran variadas, merengue, bachata. Sí. Ya él mantuvo siempre su merengue de guitarra. Sí, porque a ver que el merengue era su estándar. Él entonces grababa, por ejemplo, en un LP de 10 discos, él grababa 6 merengue y 4 bachatas. Aparte de eso, que también papá grababa cumbia, mangolina, cumbia, guaracha, también. El LP de mi papá, que papá hacía, era variado. Porque, por ejemplo, Corazón de Fresa, no sé si tú lo mencionas, que Felicidad, que Anthony Santos lo grabó, también lo regrabó. Sí. Corazón de Fresa, eso es una cumbia. O sea, Anthony Santos lo regrabó en merengue, pero es una cumbia. Anthony Santos es uno de los bachateros que más éxitos ha tenido también en merengue de guitarra, con un toque muy peculiar como tiene Anthony Santos. ¿Qué influencia, Sergio, usted reconoce en Anthony Santos de Eladio Romero Santos hablando de merengue de guitarra? Todo. Él, cuando nos juntamos, él me dice que, cuando él me ve a mí, él me dice, yo lo veo a usted, pero es que todo lo que yo soy es a su papá. Porque Anthony Santos, cuando papá estaba para la línea, donde son ellos por ahí, era pequeño. Entonces Anthony Santos se volaba en los clubes, lo sacaban. Y papá se daba cuenta, entonces papá lo que hacía, no, déjalo aquí. Y después le dijo a él un día, cuando no entra hasta que yo no llegue, porque veía que el muchachito se volaba, y se ponía de frente a papá a mirarlo, cómo papá tocaba la guitarra. Y hasta el día de hoy que él lo reconoce, él es su ídolo de papá. Wow. Su ídolo de papá. Después Luis Vargas comenzó a imitar a papá, también comenzó, Luis Vargas era propio papá. Si tú oyes el primer LP que él grabó, que no fue el que se pegó antes de pegarse, tú dices Eladio. Y tenía mucho guitarra, mucha merengue de guitarra. Sí, merengue de guitarra. Igualito, él grabó el LP igualito. Porque El Envidioso es un merengue de guitarra, es una Sí, bachata. un merengue de guitarra. El Envidioso. Sí, un merengue de guitarra. Sí. Entonces, antes de eso, él había grabado un LP que nada más Eladio, en todo. ¿Y cómo se En llama? Vamos a bachata. buscarlo ese. Eso se lo produjo un hermano de papá, precisamente. Le llaman Antonio Mamita. Él fue el productor. Y muchas letras. El Sin Hueso, por ejemplo, que era de Luis Vargas, eso es letra del hermano de papá, de Antonio Mamita. Entonces, Porque Luis Vargas, señores, tenía su doble sentido también. sí, no, sí, también. Se fue Antes por que doble Bladurán, sentido, ¿verdad? sí, Fue. sí. ¿Fue antes que Bladurán? No, después. Después. Fue porque el problema es que Luis, un día, se lo llevaron a papá allá en la Mata de Santa Cruz para que papá le diera una oportunidad. Vea, para que usted vea que es canta igualito a usted. Y papá me dio, le dice, lo llama y le dice,
oye, te voy a decir algo, el que imita no progresa, porque tú me estás promocionando a mí. Haz de un estilo tuyo propio y promocionate tú, Muy sabio. le dijo papá. Y de ahí para adelante, el hombre le dio mente y arrancó con su estilo, arrancó entonces malcriado. El malcriado. Sí, entonces de ahí adelante fue ya la etapa de Luis Vargas. Hablamos de piedras angulares de la bachata en sus inicios y en su ebullición, como es Luis Vargas, Anthony Santos. En el caso de Raulín Rodríguez, de otros bachateros que vinieron después, tuvieron la oportunidad de conocerse con Eladio Romero Santos. Sí, todo. Anthony tocó junto con papá. Anthony, me acuerdo yo de una fiesta que fui a la Antorcha de Santiago un lunes, cuando él estaba con Voy para allá pegado. Eso fue un escándalo. Pero ellos siempre le daban el lugar a papá. O sea, los bachateros sí los reconocieron. La Sí, crónica no, sí, pero los sí, bachateros sí. Sí, los bachateros. No, y todo. Hasta el día de hoy todo. Luis Vargas habla de papá. Romeo habla también. Romeo, todo. Sí. Todo. ¿Qué significó Voy para allá para Eladio Romero Santos, para ustedes, ya usted en conciencia? Porque dicen que esa es la bachata que parte la historia en dos y que hace pues de este ritmo que ya es de conocimiento mundial, tan o más popular como el merengue, que era nuestra única bandera musical así internacional. Tú sabes que ese cassette, ese lo llevó Anthony Santos papá a una fiesta. Cuando él lo sacó, él se lo llevó a papá y le dijo, mire el cassette que yo grabé para que lo escuche y me diga. Y papá venía escuchándolo todo el camino. Pero papá me dijo a mí una vez, yo escuché ese Voy para allá, pero yo no le di tanta mente porque yo no sabía que se iba a hacer un escándalo así. El mismo José Luis Record me hizo la historia, me dijo, como José Luis era en ese tiempo el que manejaba a Luis Vargas, era el disquero y el que lo manejaba, o sea, era el que lo vendía y todo eso. Como Anthony era de Luis Vargas, José Luis no le hizo caso y Anthony al primero que le llevó disquero fue a José Luis. ¿Y quién le compra ese disco a él, Voy para allá? A Rafael Mañón, aquí. Rafael Mañón. Que se hizo rico millonario No, rico con eso. millonario. Entonces José Luis después estaba poniéndose la mano en la cabeza. Pero él dice, yo no me arrepiento porque yo hice lo legal. Yo tenía a Luis Vargas y él salió de Luis Vargas. Y todo el mundo, oye, con voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Y qué dijo Eladio después? Cuando dijo, yo no sabía que iba a ser un eso me escándalo. dijo, yo no sabía que Pero iba. musicalmente, Sergio, ¿ustedes alguna vez hablaron de la orquestación o del juego de palabras? ¿Por qué tú crees, por qué ustedes creen que fue tan exitoso ese tema? Bueno, ¿sabes por qué es exitoso? Eso, por voy para allá. Porque tú dices, por ejemplo, cuando tú te enamoras, voy para allá. O sea, cuando tú te enamoras, Aunque haya disfe. aunque lo que haya, es para allá que va, enamorado. Y eso fue, la determinación de esa canción fue eso, de que usted va, llueve 390. Eso fue, voy para allá. Y hay discos mejores, y hay merengue mejor en esa cinta. Pero lamentablemente, Esa fue. esa fue. Yo tengo entendido que ustedes empiezan con la herencia o con el grupo de Eladio Romero Santos antes de él morir, de él partir. Él se enfermó una vez. Cuéntanos la historia ya de cómo él, a sus 64 años, ya desaparece físicamente con nosotros. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo ustedes idearon el grupo? Bueno, mira, en octubre del 2000, mi papá comienza a sentirse un dolor. Él decía que era un dolor intercostal, un dolor aquí. Tenía un médico de cabecera, iba allá, parece que lo inyectaba, se mejoraba por 2 semanas y volvía otra vez con el mismo problema. Hasta que entonces nosotros decidimos llevarlo a una clínica de renombre para ver qué era lo que estaba pasando, a un médico especialista. Entonces lo llevamos a la clínica Coromina. Allá cuando le hicieron la resonancia, salió que ya este pulmón estaba podrido y este estaba a mitad. Wow. Y estaba picándole ya en el fémur. O sea, ya había metástasis. Salió con cáncer. ¿Y él fumaba? Él fumó desde que tenía 15 años hasta en el 1978 que lo dejó. Pero mi papá, me acuerdo, cuando nos traía a nosotros, a veces nosotros íbamos los fines de semana, y él nos traía a nosotros para acá para seguir estudiando.
se fumaba una cajetilla él solo, en el camino en 2 horas. En ese tiempo duraba 2 horas, por la carretera, que era 2 horas fumaba una cajetilla, fumaba demasiado. Wow. Dejó de fumar, papá viajaba todos los años, porque mi papá viajó de 76 hasta el 99, todos los años a Estados Unidos. Nunca pensamos, él pensó, déjame yo hacerme un chequeo aquí, nada de eso. Y ya cuando se le declara el cáncer, los médicos nos dicen, no le digan nada, déjenlo que él con el tiempo él mismo va a caer. Él siguió tocando su fiesta. Eso fue en octubre hasta finales de noviembre. Él siguió tocando. Entonces mi hermana, que es médico, se iba con él. Mi hermana se iba con él y lo atendía. Ella le decía, no, porque a usted le toca, no le decía qué era, decía, no, a usted le toca la pastilla a tal hora, yo voy a estar ahí. O una inyección, yo la pongo. Pero era, para no decirle. Hasta que entonces llegó un momento que en esa última fiesta se desplomó. No la pudo terminar. Entonces ahí cogió cama hasta abril, 24 de abril del 2001. Murió. Porque hay que decir que un tema en los pulmones, los cantantes, pues necesitan mucho sus pulmones para poder ejecutar con Sí. el instrumento de la voz, pero obviamente la fuente son los pulmones. Sí. Wow. ¿Cómo fue? ¿Usted estaba ahí? ¿Cómo fue ese momento de verlo desplomado? No, mi hermana. ¿Y la gente qué dijo? Porque el público... No, porque entonces ahí se dijo que se pensaba que era un mareo, una cosa, tú ves. Pero mi hermana sí sabía lo que había. Ya no tocó más después de No, ahí. porque ya ahí cayó en cama. Ahí cayó en cama. ¿Y se lo dijeron alguna vez? Sí, se le dijo. Él le dijo. Ya cuando él, después de esa fiesta, él cayó, él dijo, dígame lo que hay, que yo sé que hay algo. Entonces la hermana mía le dijo. Y él dijo, al contrario, cuando nos veía a nosotros, que a veces se nos salía la lágrima, él no estaba de acuerdo. Dice, usted tiene que estar de acuerdo con las cosas que Dios hace. Estamos aquí por él. Él me dio la oportunidad y él sabrá cuándo me manda a buscar. Se lo llevó en el 2001, pero desde el 98 ustedes fundan este grupo, La Herencia de Eladio Romero Santos. No, nosotros fundamos el grupo un año después que él muere. ¿Y qué es lo que pasa en el 98? Que Que él le dio artritis o algo así. En el 98, él no es artritis. Mi papá tuvo un accidente en un vehículo que esta mano se le rompió con 2 costillas. Entonces, pasó el tiempo. Tú sabes que la mano para ejecutar es importante, los nervios. Entonces llegó un momento que él no podía ya mover la mano. Entonces ahí deja él de tocar. El requinto que cantaba y tocaba. Yo digo que de ahí en adelante se fue la mitad de papá, porque cuando tú te impuestas a tocar y a cantar, ya cuando te sientes nada más cantando, entonces... Que le iba a preguntar, haciendo Sí. un paréntesis, él en algún momento fue muy buscado como guitarrista. O sea, es raro como que alguien que empieza como músico, con la güira, después guitarra, se hace tan popular como cantante. No sé a quiénes él le grabó como guitarrista y si él ya tenía fama como cantante, Sí. 70, 80. Sí, él grababa. Él le grabó a la hermana, como le dije. Grabó a un señor, un muchacho que comenzó también su carrera, lo ayudó. Le grabó también un LP, Ramón Antonio Rodríguez se llama. No tuvo mucho éxito. En conclusión, él... Tocaba mucho. Tocaba mucho. Aparte de eso, de que él mismo se hacía su arreglo. Mi papá no descansaba. Mi papá se levantaba, llegaba a las 6 de la mañana. Ya a las 12 estaba con su guitarra en la mano, abajo de una mata de mango que hay allá. Entonces, cuando él deja de tocar por el tema del accidente, ustedes deciden... Entonces ¿qué pasa? Él deja, entonces ahí lo que hace es que se busca un requinto, señor que llama Martín Santos, busca ese requinto. Entonces ese es el que está con él ya hasta que él ya cayó en cama. Entonces, con relación al grupo, nosotros, tú sabes que cuando ya hay una muerte, una cosa, uno se siente, mis hermanas, pues son 5 hembras, tú sabes que las hembras son más débiles que uno. Yo tenía siempre la idea de tuve que continuar y cosas, me aguantaron un poco. La cuestión que después de un año hablé con el guirero,
que es como un hermano, porque llegó a casa a 14 años. Papá se lo llevaba menor de edad a tocar. Él le pidió permiso al padre y le dijo, no se preocupe, ese muchacho es como mío. Y hasta el día de hoy está con nosotros. Entonces, le dije a él, si usted coge la dirección del grupo, vamos a seguir adelante. Hasta el día de hoy, el grupo desde el 2002 hasta el día de hoy. Nunca han dejado de tocar. El mismo Eladio, porque entonces yo lo tengo igualito. Yo no le pongo piano, no le pongo saxo, yo no le pongo nada de eso. 5 músicos, tambora, 2 guitarras y bajo, como él lo tenía. Bueno, bonito y barato, porque Sí. mientras más instrumento, más Exacto, caro más es. exactamente. O sea, llevarse a Eladio en los 70 para Nueva York no es igual que llevarse al combo de Johnny Ventura o Exacto. los hermanos Rosario. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Él decidimos continuar hasta el día de hoy. Es el grupo, porque hay un saco de imitadores, porque han aprovechado el nombre de papá, ya hay muchos que imitan, que cantan con la misma música de papá, a veces tienen un problema conmigo porque que se llaman hijos de Eladio, y cuando conocieron a papá. Entonces, papá nada más tiene 7 hijos y no canta ni toca ninguno. O sea, no son los hijos de Eladio, se llama el grupo La Herencia de Eladio Eladio. Romero Santo. Y entonces, ¿dónde la gente puede hacer contacto con ustedes, Sergio, para contrataciones? A mí me encantaría ver las muñecas y por ti, ¿verdad? Y bailármelo ahí en vivo. ¿Cómo sería eso de hacer el contacto? Y también, si con la etapa pospandemia de los DJ que hacían esos live, ustedes han visto un cambio en la cantidad de contrataciones. Sí, sí. En pandemia, déjame decirte que en pandemia fue los 2 años que más tocamos. Nosotros tocábamos agachados. Como todos. Saludos para el sujeto, para Bulín. Nosotros nos contratábamos y nos llevaban para Villa, escondidos, que a veces decían dónde que yo estoy. Pero se pagaba más también en sí, pandemia. y de toda esa fiesta, nada más en una fue la policía. Y ya estábamos terminando. O sea que no le dio chance. No le dio chance. Entonces, Y se quedó así, ¿verdad? sí, Te lo siguen contratando. No, mucho. de ahí en adelante el grupo son 10, 12, 15 fiestas al mes. Usted conoció a Juan Bautista, Lo llegué a ver. pero él no tenía contacto directo con don Eladio. Sí, se juntaban porque eran de la misma casa discográfica. Eso es de José Luis Record también. Se juntaban. Yo precisamente cuando lo vi fue en la oficina de José Luis, que él llegaba. Yo me iba con papá, que andaba con papá, y él llegaba. Un señor muy... En ese tiempo estaba él en esa bachata pegado. En ese Tremendo. tiempo. Figúrate, era un señor que en ese tiempo andaba en un Nissan Máxima. En ese tiempo que era el carro del momento. Y él tenía una personalidad muy de él. A mí hay que hacerme el blanco. Soy Juan Bautista. Él era un pena que después perdió el norte, pero Juan Bautista y José Luis sabía escoger las canciones también, porque también eso, el discográfico también tiene mucho que ver. Pero lo llegué a ver, no lo conocía así, pero lo llegué a ver. En el caso de Marino Pérez. Marino Pérez era de los bachateros también que llegaron en esos tiempos, después de papá, aquí a la capital. Quien le grababa a Marino Pérez era un hermano de papá que le decían Marciminio. Marciminio era un señor así de gordo. Y fue, porque son de allá mismo, de Higüey. Y fue quien prácticamente comenzó a grabarle a Marino Pérez. Y en el tiempo del poeta, que el poeta todavía afortunadamente está con nosotros, Sí. Ramón Torres, se llegaron a tratar para la época. No sé si papá y él se llegarían a tratar, pero a casa no llegó ahí el poeta, ¿no? Sí, porque el poeta es de lejos, Sí, es de es de Higüey, lejos, sí. exactamente. Le quedaba muy lejos ir para San Francisco. Sí, exacto, ¿no? Y tal vez si venía aquí, estaban 3 días en el mismo hotel, porque a veces todos se juntaban en un mismo hotel, ahí en la Duarte con París. ¿Cómo se llama? El hotel, ellos eran un hotel pensión, la dueña le decían Mamalola, ellos toditos le decían Mamalola. Y ahí tenían un espacio para ellos coger las 2 guitarras, ensayar, inventar, de ahí se iban a grabar. Y ahí mismo estaban los tarantines abajo, por ejemplo, papá. ¿Qué son los tarantines?
los tarantines esos que vendían en la avenida sí, sí, Duarte, sí, que sí. vendían chucherías Las y cosas. mesas, las Las cosas, mesas sí, y las sí. cosas. Entonces habían gente que se dedicaba a vender discos nada más. Y tocaban un radito ahí la música. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Papá, por ejemplo, iba al Conde, a Salón Mozart, fabricaba 1000, 2000 copias del disco, lo dejaba allá donde Mamá Loli, y allá iban los muchachos los talentos. Se me acabó la muñeca, deme 100. Y ahí papá, Señores, así era que se vendía. Los Así es. caseticos, Sí, los no, y LP. primero los sencillos, los Sí. 45, era eso. Entonces después pasó a cassette también. Entonces, 45, 33 cassettes. sí, cassette. Entonces, de ahí la gente se suplía más fácil. Entonces ellos juntaban todo ahí. Más para abajo, Cuco Baloy tenía el Virtuoso Record, que era el sello de él. Cuco Baloy, ¿cómo ustedes lo trataron en algún momento, don Eladio? Papá, ¿Y qué yo lo buscaba trataba. un merenguero guarachero en el medio de los bachateros? Porque también el Chivo Siley me habló de Cuco Baloy. Sí, porque el problema es que Cuco Baloy, primeramente tenía una emisora. Después, Cuco era sonero. Cuco Baloy, tocaba son, tenía un grupo ¿Y de cuál son. era la emisora de Cuco Baloy? No me recuerdo ahora. Pero no. tenía una emisora. Sí, tenía una emisora. Entonces, Cuco Baloy, Ramón Cordero viene de San Felipe, Pimentel, que es de donde mismo es Los Paredes, o son Los Paredes. Entonces, Cuco Baloy, él es que la tienda de discos a Cuco Baloy, ahí en la Duarte con París. O sea, era toda una unión. Pero ¿qué pasa? Cuco vendía las canciones de todos esos bachateros. Ya entiendo. ¿Entiendes? Con Ramón Cordero, que era el que la atendía. Y esa era el que compraba, vendía, todo eso. En el caso de el Añuñaíto, ¿cómo era el trato? Hasta el final de su vida se trataron, ¿cómo Sí, fue? sí, ellos se trataban. Sí, ellos se trataban bien y cantaban, y tocaban juntos, cantaban juntos. Antes de papá morir, antes de papá declararse de cáncer, tocaron, solo tengo yo, me lo mandaron, todavía el letrero, tocó en Cacique Monción, y papá juntos. Pero ellos se trataban bien. Y después yo me trato bien desde que yo estudiaba aquí, me trato bien con los hijos. José Luis, más con José Luis. ¿Cómo se siente Sergio Romero de llevar la herencia de Eladio Romero Santos? Yo no sé si ustedes también viajan, si lo contratan fuera, si van. A pesar de que su papá no quiso que ustedes sean músicos, poder mantener viva la música intacta de Eladio Romero Santos, ¿cómo le hace sentir? Para mí es un honor, eso para mí, es honrarlo, porque sabe que mantener ese grupo, la gente dice, pero tú eres ingeniero, pero el problema es que yo lo llevo en la sangre. Entonces, muchos me dicen, tú debes cantar, aunque sea malo, pero canta porque tú eres hijo de Eladio. Y yo, no, al contrario, lo deshonro, si canto malo. Entonces, para nosotros como hijos nos sentimos orgullosos de eso, de mantener su legado. Y cuando la gente ve el grupo y yo me presento, pues yo soy el que le doy la buena noche a la gente, dándole la gracia al público. La gente se siente ya de otra manera, porque cree que Eladio está ahí. Claro, y de cierta forma Sí. es así, lo está. Exacto. Entonces tengo dos, gracias a Dios, me mandó dos cantantes que tienen muy parecida a papá, muy parecido. Sergio, el niño Sergio se imaginó que la bachata, el bachatero que tenía que disfrazarse de merenguero, hoy la bachata iba a ser aclamada en Rumanía, Rusia, Alemania, Japón, y que la bachata y ser bachatero iba a ser algo de reconocimiento de escuelas de bachata en Rusia, en Europa, en general. ¿Ustedes se imaginaron eso como familia? No lo imaginamos en ese tiempo, no. Porque al tener esa prohibición de mucha gente, de muchos locales, porque, por ejemplo, yo tengo una anécdota que hicimos una fiesta, yo y un tío mío hicimos una fiesta aquí en la capital. Yo fui a grabar una promo a Radio Universal en ese tiempo, que era en AM, y cuando yo fui a grabar la publicidad pagada, que yo le iba a pagar, y a dejar 10 en la semana, 10 Cuña puestas, esa gente lo pensaron 2 veces para ellos grabármela.
Oye, y para ponerla también, pagándole. y no te juntes con esta chusma, chusma. Y a las fines, después, en ese tiempo eran los tatucos, los dueños. Y a las fines, después ellos aceptaron y me la pasaron. O sea, porque decían que era Guarachita, Radio Guarachita. Y yo digo la verdad, Radio Guarachita es el estandarte de la bachata. O sea, todo bachatero tiene que darle gracias, aunque mi papá no perteneció, yo le doy gracias a Radamés Aracena si hoy somos lo que somos. Porque si yo soy un profesional, y mis hermanos también, fue a esa bachata. Y mi papá no perteneció, no porque, sino que nunca lo llamó, no se dio. Pero si esos artistas todos tienen un nombre hoy, es gracias a Radamés. Después de Radamés, José Luis Récord. Y en San Juan, Papá Rojita. Exacto, bien. En Higüey había uno que papá lo mencionaba mucho, que le decían el haitiano. En Higüey, le decían el haitiano, que también tenía. Entonces, este grupo, gracias a mi papá, porque es el mismo grupo, yo digo que es el mismo grupo de él, tenemos mucho trabajo, gracias a él, todos esos años sigo trabajando. Tenemos pensado ir a Nueva York ahora con el señor Juan Cima, Juan Valdés, uno de los empresarios de los tiempos de José Tejada, de esa gente. Va a ser un palo, Sergio, esa gira. Eso esperamos. Un éxito. Llévese de mí. Eso esperamos. Están más pegados que nunca. Eso esperamos. Lo que más suena es por ti. Sí. Allá en Honduras, saludos para todos. Sí. Contrataciones, teléfonos, redes sociales, ¿cómo lo contactamos? En redes sociales nos consiguen como La Herencia de Eladio Romero Santos. Y los contactos 809-218-8969. Ahí le contesto yo. Bueno, ya ustedes saben, a bailar con la muñeca. Se me ha perdido. Gracias, Sergio. Gracias a usted. Gracias por venir a darnos esta entrevista. Me fue en el 2001, yo ni siquiera estaba haciendo periodismo cuando eso, así es que como quiera no me iba a tocar, pero qué bueno que tú has podido contarme la historia de Eladio Romero Santos. Sí, gracias a usted por la invitación y yo me la gozo cada vez que te entrevisto un bachatero de eso porque vuelvo a mi tiempo joven. Qué bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos el compromiso de guardar esta memoria histórica, cultural, lo que nos define como dominicanos, y sin duda la bachata es quizás la mitad de toda nuestra historia musical, junto con el merengue. Sé que tenemos salsa y ahora dembow, pero bueno, me ha tocado a mí lo de la bachata. Muchas gracias. Está bien, gracias.